Bueno, antes de empezar, quería hacer una pregunta. ¿Cómo estamos con la fe? Recién hablaba el pastor Oscar de Pedro, cuando caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Y pudo hacer lo que estaba haciendo Jesús. Bueno, yo creo que todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito, porque la palabra va por ese sentido. Yo de título le puse esta prédica, el día de la verdad que llegó a nuestras vidas. Ese es el título de la prédica de hoy. Y bueno, quería comentarle un poquito sobre esto, el día de la verdad que llegó a nuestras vidas. Por ahí nosotros quizás nos preguntemos qué es lo que llegó a nuestras vidas. Y yo me siento identificado cuando Dios llegó a mi vida, cuando su palabra llegó a mi vida. Por eso le puse este título. Y yo creo que para Dios no hay edad cuando Él llama a sus hijos, ¿verdad? Porque en mi caso, Dios me llamó a los 54 años, 55 años. Hoy tenemos 6 años acá en la iglesia. Y quizá yo nunca pensaba en que el Señor me iba a abrir nuevos caminos en mi vida. Y hoy este es uno de los nuevos caminos que abre en mi vida. ¿Es por qué? Porque Él llegó a mi vida con poder para cambiar nuestra vida, a cada uno de ustedes, porque Dios los ha llamado. Por eso hoy están acá, ¿verdad? Vemos distintas edades. El Señor no tiene edad. El miércoles pasado, cuando estábamos reunidos en oración, un niñito, no sé si tenía 12 años, pero oraba como un grande. Me ha quedado sorprendido. Yo creo que la mamá, 10 años me están haciendo señas acá. Yo creo que la mamá está presente de ese niñito acá. Y me sorprendió cómo oraba. Y así vemos que el Señor no tiene edad para llamarnos. Porque esa noche ese niño fue un ejemplo para nosotros. En la forma que él oraba por sus padres, por su hermano. Era un ejemplo como él oraba. Así que bueno, hermanos, no vamos a perder mucho tiempo y vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, espérenme un cachito, ya comenzamos. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Esta es en Reina Valera 1961. Y dice así su palabra, del 28 al 31. Entonces, acá vamos a hablar lo que hablaba el pastor Oscar. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voz diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Esto, hermano,
son pasajes bíblicos que lo conocemos todos. En la versión de traducción viviente, Pedro se aterroriza, dice, por lo que él ha visto. Se aterroriza. Entonces, acá vamos a hablar, hermano, de dos clases de fe. De dos clases de fe. Y acá tenemos el primer ejemplo de Pedro, que él caminaba primeramente sobre las aguas, ¿verdad? Pedro caminaba sobre las aguas. Cuando Jesús le dijo, ven, Pedro fue, se bajó de las aguas y empezó a caminar. Estaba haciendo lo mismo que hacía Jesús. Lo mismo, hermano. Pero él miró al costado. Miró al costado y ¿qué vio? Pedro. Tuvo miedo, dice. Se asustó. En la otra versión dice, se aterrorizó Pedro. Entonces, estamos viendo en este pasaje de que por ahí nuestra fe es así. Nuestra fe falla. Nuestra fe nos cuesta. Porque tenemos acá a Pedro, que estaba haciendo lo mismo que hacía Jesús, que era caminar sobre las aguas. Ahora, hermanos, ¿cuál es la ola? ¿Cuál es el miedo que nosotros sentimos y tenemos esa poca fe? Nosotros, mayormente cuando enfrentamos una situación, hermanos, tenemos esa duda, ese temor. Hay situaciones que nos hace dudar, que nos hace tener miedo, que vemos que es muy grande la situación, pero nos olvidamos quizás de todas las cosas que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. De todas las cosas, de las situaciones que nos ha sacado a cada uno de nosotros. Quizás Dios en cada uno de nosotros ha hecho grandes cosas, un gran milagro en nuestra vida. Y aún así, cuando viene un problema, dudamos, como hizo Pedro. Pedro ya había visto muchas cosas de Jesús. Y Pedro dudó. Y Pedro tuvo miedo. Es esa fe, hermano, que por ahí a nosotros nos pasa eso. A mí me pasa por ahí eso. ¿Qué nos está queriendo decir Dios en esta palabra? Dios nos está hablando a que nosotros no tenemos que dudar de Él. Jesús inmediatamente fue a su ayuda. Aunque Él dudó, lo mismo Jesús fue a su ayuda y le dio la mano y lo sacó. Hombre de poca fe, le dice. Y eso, hermano, es lo que nosotros dudamos cuando tenemos ese problema. Yo no sé por qué situación está pasando cada uno de ustedes, pero sí sé que hoy Dios le está diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy para darte la mano y sacarte y no dejarte que te ahogues. Él nos está diciendo hoy que tenemos que fortalecer nuestra fe, que no tenemos que dudar. Que no tenemos que dudar como dudó Pedro. Tenemos muchos ejemplos así. Muchos, hermanos. Pero el Señor hoy nos quiere decir que no tengamos miedo, que no dudemos, que Él está junto a nosotros en todo momento. No sé, como le dije, cuál es su situación, cuál es su problema. Si sé que hoy el Señor le dice que levante su fe, que la ponga firme, que Él está con ustedes, en el nombre de Jesús. Él está con ustedes, hermano. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, otra clase de fe. Vamos a ir a Génesis, capítulo 15, versículos 5 y 6. Y la palabra de Dios dice así:
y lo llevó. Vamos a hablar de Abraham. Ustedes saben quién es Abraham, conocen su historia. Hoy vamos a leer estos versículos de él. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Qué palabra, hermano. Qué palabra, como digo, son versículos todos conocidos, pero hoy Dios no quiere mostrar otra cosa. No quiere decir otra cosa en esta pequeña palabra. Y luego dice, en el versículo 6, le dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Hablamos de Abraham, hermanos. Ustedes saben quién es Abraham. Sabe que Abraham tenía 100 años y su mujer tenía 90 años y la mujer era estéril. Y Abraham le creyó y le fue por justicia, dice. Es algo imposible. Quizás es algo como hoy nosotros tenemos, algo imposible en el frente de nosotros, algo que no tiene explicación, algo que no le vemos solución. Pero acá Dios nos está diciendo que Él es el Dios. Él es el yo soy. Él es el que puede todo, hermano. No hay que tener duda. Abraham tenía 100 años, su mujer era estéril y tenía 90. Y su descendencia iban a ser como las estrellas. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros al verse con 100 años y nuestra mujer 90? Era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Hoy Dios le dice a ustedes que para Él no hay nada imposible, hermano. Abraham, él siguió creciendo en su fe. Le creyó a Dios que iba a ser innumerable su descendencia. Le pidió Dios, le dio el hijo y después dio, esto no está en los versículos, pero Dios le pidió su único hijo que lo ponga en sacrificio para él. El único hijo que esperó durante tanto tiempo, su hijo querido, su hijo amado, le pidió Dios. Y él, ustedes saben, hermanos, que él no dudó de entregarle a su hijo, Abraham. No sé cuántos años tenía su hijo, pero él fue con su padre, prepararon las cosas para el sacrificio. Y su hijo era el sacrificio. Ustedes saben cómo sigue esta historia. Saben que él no dudó. Y eso es porque, hermano, porque él no se quedó en que iba a tener una gran descendencia. Él siguió creyendo en Dios y sabía que para Dios no hay nada imposible. Escuchan bien, no hay nada imposible. Para Dios no había nada imposible. Le pidió su hijo y Abraham le dio. No dudó. Yo veía un ejemplo, hermano. Me tomo el atrevimiento de contarlo. Pero Abraham estaba haciendo lo mismo que Dios iba a hacer después de mandar a su hijo a sacrificarnos por nosotros. Abraham estaba haciendo lo mismo. Imagínense la fe que tenía Abraham. La fe que tenía Abraham para dar a su único hijo en un sacrificio. Y Abraham confió en el Señor porque sabía que para él no hay nada imposible, que Dios iba a hacer algo. Él no sabía qué es lo que podía hacer Dios. No sabía si le iba a dar otros hijos, si después le iba a resucitar. Abraham no sabía qué es lo que iba a pasar, pero sabía que Dios algo iba a hacer. Y esa era su fe. Esa era la fe que a Dios le agrada. Que no desconfiemos, que confiemos en Él. Quizás tenemos nuestros hijos que están con problemas, con situaciones,
Y quizás pensamos en que no van a salir o que están en esa situación y es imposible. Pero Dios hoy te dice que para Él nada es imposible. Nada es imposible. Que solo tenemos que creer, hermano. No tenemos que dudar en el nombre de Jesús. Hoy Dios nos quiere fortalecer nuestra fe con su palabra, no con la mía, con su palabra, que hoy nos dice que para Él no hay nada imposible. Nada imposible, hermano. Las situaciones que cada uno estén pasando, pónganlas en manos de Dios. Pero sin dudar, sin pensar en que no sé si va a pasar o no va a pasar. Sin dudar, hermano. La oración siempre es escuchada por Dios. Siempre es escuchada por Dios. Si no, ninguno de ustedes estarían acá. Porque estoy seguro que algo ustedes han recibido de Dios. Y en ese momento cuando le han pedido y Dios le ha dado, es porque no dudaron. Es porque no dudaron. Hoy no duden. No importa la situación que estén pasando. No duden, porque Dios algo va a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Ahora vamos a pasar a Mateos 8, del 5 al 10 y luego al 13. Y la palabra de Dios dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Escuchen bien esa palabra, rogándole y diciendo: Señor, también acuérdense de esa palabra, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, otra vez esa palabra, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló. También nos acordemos de esa palabra, hermano. Se maravilló. Y dijo a los que les seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el versículo 13 le dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Amén. Acá, hermanos, estamos viendo una fe distinta. Una fe no parecida a la de Pedro. Y Pedro era judío. Estamos viendo una fe parecida a la de Abraham, que no duda. Pero le decía que se acuerden de algunas palabras, porque este romano era un centurión. Era un hombre, como dice, que estaba bajo autoridad, pero él también tenía autoridad. Él también tenía autoridad. Y el centurión, cuando se presentó a Jesús, dice, rogándole.
Amén. El soldado romano se acercó rogándole y diciendo: Señor, ¿ustedes creen, hermano, que un soldado romano puede decir eso? Un soldado romano, en esa época quizá uno vio las películas, lee lo que pasó, y no tenían corazón. Ellos no se acercaban y rogaban, no se acercaban y decían Señor. Ellos se arrimaban y golpeaban o arrebataban lo que querían. No pedían permiso. No pedían permiso. Ellos eran totalmente distintos. Pero este centurión le rogaba y le decía Señor. Y le dice 2 veces. En el capítulo 8 que dice, respondió el centurión y dijo Señor. Era un soldado distinto, hermano. Yo lo que le quiero comentar sobre este soldado, que yo creo que él conocía la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Él era un centurión, un soldado romano distinto a los demás. Él se acercó, como lo anotamos, rogándole y diciéndole Señor. Y también, ¿qué le dijo? Que no era necesario que vaya. Di la palabra. Di la palabra. Y así será. Y él no desconfió, hermano. Él tuvo una fe que a Jesús, como lo subrayamos, lo maravilló. Y él no era judío. Lo maravilló la fe que tenía este soldado romano. Y decía que en ninguna parte en su propio pueblo había encontrado semejante fe. Semejante fe que tenía este soldado romano. Una fe, hermano, que no duda, que no tiene miedo. Una fe que cree y cree sin dudar que Dios lo va a hacer. Que Dios, que para Él no hay nada imposible. Amén. Acá nos está haciendo ver otra situación. El soldado romano iba a pedir por su esclavo, cosa que no hacía un soldado romano. Quizá lo dejaba morir y tomaba otro esclavo, pero él sintió de buscar ayuda para ese esclavo. Un soldado romano que no hace esas cosas, hermano, que no hace, pero este romano sí lo hacía. Entonces, le damos gracias a nuestro Dios por esta palabra que Él nos muestra cuál es la fe que tenemos que tener hoy en día, hermano. Porque su palabra se sigue predicando, su palabra se sigue comentando. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros ya hubo un milagro. Y aún así por ahí desconfiamos, hermano. Hoy Dios nos está diciendo, no importa la situación, no importa el momento, no importa la enfermedad. El Señor hoy te dice que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Solo tenemos que tener fe. Fe, creyendo totalmente en Él, hermanos. Creyendo totalmente en Él. Ahora, hermanos, vamos a ir al último versículo para ir terminando. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, el cual todos los conocen, ¿verdad? Yo creo que todos lo conocemos. Y dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús, hermano. Eso es lo que hoy nos enseña Dios. Eso es lo que quiere que hoy levantemos, Señor, el Señor, nuestra fe. Que no dudemos. Que no pensemos
o dejemos que en nuestra mente nos pongan duda. Hoy el Señor te dice en su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, le damos gracias por esta palabra. El Señor hoy quiso que cada uno de ustedes levanten su fe, se ponga de pie, que actúe, porque la fe tiene que ir con acción, hermano. No es una fe que vamos a estar sentados, sino tenemos que pararnos y luchar en el nombre de Jesús. Hoy nos dice, levanta tu fe, enfrenta lo que estás por pasar, esa ola, esa agua que te quiera ahogar. No sé cuál es tu situación, pero hoy Dios te dice que levante tu fe, que levante nuestra fe, hermano, en el nombre de Jesús. Eso es lo que quería compartir, hermano, de parte de Dios. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.